No es la primera vez. A finales del siglo XIV, tras la muerte de un papa en Roma, la elección de su sucesor desencadenó de inmediato una crisis. En un cónclave marcado por la tensión y la presión, varios cardenales, sobre todo franceses, rechazaron al nuevo pontífice, dando lugar a una de las divisiones más profundas que la Iglesia haya experimentado jamás. Declararon vacante la sede. Declararon que el papa legítimo era otro. El gran cisma de Occidente había comenzado. Esa historia parecía haber quedado enterrada en los libros de historia. Pero lo que ocurrió el 2 de mayo de 2026, en un pequeño monasterio de las Islas Orcadas en Escocia, te pondrá los pelos de punta. Al final de este vídeo comprenderás por qué la declaración de los redentoristas transalpinos no es la historia de una comunidad marginal perdida en el sedevacantismo. Es el síntoma más claro que hemos visto hasta ahora de la profunda crisis que afronta la tradición católica y de la paradoja irresoluble que Roma ha creado para sí misma. Veamos qué sucedió exactamente. El 2 de mayo de 2026, la Congregación de los Hijos del Santísimo Redentor, con sede en Escocia, publicó una carta firmada por todos los miembros de la comunidad. El contenido es inequívoco. La comunidad declara la sede vacante. No reconoce a León XIV como el Papa legítimo. Y, lo que es aún más importante, no reconoce como papas legítimos a ninguno de sus predecesores desde Pablo VI, es decir, a ningún papa posterior al Concilio Vaticano II. Los papas posteriores al concilio escriben, abrazaron, promovieron y pusieron en práctica el indiferentismo, esa herejía que los papas anteriores al concilio habían condenado como herejía mortal. La solución que proponen es radical: la convocatoria de un Consejo General imperfecto para juzgar la legitimidad misma del pontificado actual. La comunidad cuenta con 3 monasterios: la Casa Madre en Papa Stronsay, en las Islas Orcadas; una casa en la diócesis de Christchurch, en Nueva Zelanda; y una comunidad pionera en la diócesis de Great Falls Billings, en Montana, Estados Unidos. Son pocos en número, pero de gran simbolismo. Presta atención a este detalle. La carta no proviene de un pequeño grupo de católicos autodidactas o sin formación académica. Los redentoristas transalpinos son una comunidad con una historia precisa, seria y documentada. Fundados en la tradición de la Sociedad de San Pío X, se distinguieron por su fidelidad a la misa tradicional, la liturgia preconciliar y la espiritualidad redentorista clásica. ¿Quiénes son los redentoristas transalpinos y por qué esta declaración lo cambia todo? En 2008, hace 16 años, esta misma comunidad tomó una decisión valiente que iba en contra de la corriente de la Sociedad de San Pío X. Habían optado por la regularización canónica. Habían realizado un acto de comunión con Roma. Los obispos de las diócesis los habían acogido con plena aprobación episcopal. En todo sentido canónico y práctico, pertenecían a la Iglesia. En 2008, esa opción se había presentado como la vía principal, la regularización como solución a la crisis. Fieles a la tradición, pero en plena comunión con Roma. Este es precisamente el modelo que Tucho y León XIV proponen hoy a la FSSPX, como alternativa a la excomunión del 1 de julio de 2026. En los 16 años de esa comunión, los redentoristas transalpinos han visto el pontificado de Benedicto XVI con la esperanza de la publicación de Summorum Pontificum. Vieron el pontificado de Francisco con el golpe de hacha de Traditionis Custodes. Fueron testigos de los primeros meses de León XIV, los nombramientos progresivos, el silencio en la misa tradicional y la bendición del obispo anglicano en la tumba de Pedro. Y el 2 de mayo de 2026 escribieron su respuesta.
Hay un segundo nivel a considerar. No se trata simplemente del fracaso de una sola comunidad. Es una prueba empírica, con nombres, fechas y documentos, de que la regularización canónica no cura la herida. Una comunidad puede entrar en comunión con Roma, puede pasar 16 años en esa comunión y puede llegar a la conclusión de que el problema no es su propia posición canónica, sino la legitimidad misma de quienes se sientan en el trono de Pedro. El momento es perfecto. Faltan 59 días para el 1 de julio de 2026, fecha en la que la FSSPX consagrará a los nuevos obispos de Ecón y León XIV, tendrá que decidir si declara la excomunión. En este contexto, la declaración de los redentoristas transalpinos es una advertencia que Roma haría bien en leer. No todas las comunidades tradicionalistas, ante la presión canónica, optan por la regularización. Algunas eligen exactamente lo contrario. Este es el punto que ningún medio de comunicación importante ha abordado con claridad. La declaración de los redentoristas franceses es la respuesta más radical posible a la pregunta que los tradicionalistas llevan años planteando. ¿Cómo se puede resolver la crisis de la Iglesia? La respuesta de Roma es: regularícense, entren en comunión, colaboren. La respuesta de estos monjes, después de 16 años de comunión, es: la crisis es tan profunda que el propio Papa no es legítimo. Y la pregunta que todo católico se hace ahora mismo es este el final del camino para los redentoristas transalpinos o es el comienzo de algo más grande? Porque no están solos. Después de ellos, ¿cuántas comunidades tradicionalistas que aún mantienen comunión canónica con Roma están leyendo esa carta y reconociendo sus propias dudas? Volvamos al paralelismo histórico con el que empezamos. El gran cisma de Occidente duró 39 años, desde 1378 hasta 1417. Durante casi 40 años, los fieles católicos oraron por diferentes papas. Los santos oraron por diferentes papas. Santa Catalina de Siena apoyó a Urbano VI en Roma. San Vicente Ferrer apoyó a Benedicto XIII en Aviñón. Ambos santos, papas opuestos. El problema del sedevacantismo no es nuevo. No se originó con el Concilio Vaticano II. Es una tentación que ha estado presente en la historia de la Iglesia cada vez que la crisis institucional supera cierto límite de tolerancia. La historia nos enseña que la Iglesia sobrevive a los cismas, pero también nos enseña que los cismas dejan cicatrices que perduran durante siglos. No se trata de que los redentoristas transalpinos tengan razón o no sobre el sedevacantismo. Esa es una cuestión teológica compleja que requiere una exploración completamente aparte. La emoción proviene de otra cosa, de la demostración de que la regularización canónica no cura la herida, incluso puede ensancharla. La Iglesia no necesita acuerdos diplomáticos, sino claridad doctrinal. No necesita documentos canónicos, sino pastores que guíen con fe. Es lo que los tradicionalistas llevan décadas pidiendo. Es lo que esta pequeña comunidad de las Islas Orcadas ha dejado de esperar. La respuesta católica al sedevacantismo no es la condena, sino la conversión, no de la comunidad que se marcha, sino de quienes permanecen y deben preguntarse: ¿qué se podría haber hecho de otra manera? La tradición no abandona a la Iglesia. Le pide a la Iglesia que no abandone la tradición. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.